Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía y en esta oportunidad lo dedicaremos a la planificación y el mercado. ¿Son antagónicas estas dos categorías? ¿Guardan relación o son efectivas en un sistema social como el nuestro? A estas y otras interrogantes responderemos en los siguientes 27 minutos, en los cuales me acompañarán la doctora en Ciencias, Damaris Hernández Castillo, directora de Planificación de la Universidad de Cienfuegos, y el máster en Ciencias, Alexander Brito, presidente de la ANEP en nuestro territorio. Para ambos, las buenas tardes, gracias por acompañarnos, vamos a una pausa y enseguida regreso para iniciar el diálogo. La planificación económica es la adopción de decisiones por parte de agentes económicos que, basándose en un plan establecido previamente, persiguen una serie de objetivos planteados. Esta planificación puede aplicarse tanto en el sector público como en el privado. Como ya usted sabe, este programa tiene un adelanto en Radio Ciudad del Mar, en el magazine económico que se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana, en el cual conceptualizamos el tema. Así que yo quisiera iniciar este programa con una interrogante. ¿Se aplica la planificación tanto en el sector público, o sea, en el sector estatal, como en el sector privado? Bueno, la planificación es un proceso que consiste fundamentalmente en transformar un conjunto de necesidades que vienen del mercado en un conjunto de productos determinados y servicios. Por tanto, esta acción está comprendida tanto en el sector estatal como en el sector no estatal. Es un proceso que convive y puede ser utilizado en ambos sectores. La manera de usarlo, la importancia de usarlo, y la capacidad que tengamos de usarlo y usarlo para bien en el resultado de nuestro sistema, pues ese depende de cada cual, de cada entidad. Ya decíamos que la planificación tiene o es una herramienta muy útil y propia del sistema estatal socialista y debe funcionar de abajo hacia arriba, según conocemos. Mira como la doctora ya se estaba sonriendo. Quiere decir que los trabajadores participamos en este proceso de planificación y definimos, o debemos definir incluso, las cifras, las finanzas con que vamos a trabajar en los distintos centros, ya sea de producción de bienes o de los servicios. ¿Es así, doctora? Eso es lo que todos queremos. Es así como quisiéramos que funcionara y como estamos tratando de que funcione. La realidad es que la planificación no solamente existe en el sector estatal, en el sector público y en el sector privado tiene que existir también. No hay economía que funcione si no planificas lo que tú quieres. Cuando hablamos de planificación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de recursos, de lo que nosotros esperamos tener, del sueño que pensamos cumplir. No importa en el lugar que estemos, si es la planificación de la economía familiar, si es la planificación de la economía de una empresa, si es la planificación de la economía del sector público que se nutre del presupuesto del Estado, que es el presupuesto del pueblo, porque todos aportamos a ese presupuesto, que se tiene que revertir en esas, para satisfacer esas necesidades sociales que todos tenemos. Y entonces ese es el objetivo. Hay necesidades y conquistas que necesariamente se nutren de ese presupuesto, pero nadie es adivino. Hay que luchar el presupuesto, hay que gestionarlo, que es el objetivo fundamental. Gestionar el presupuesto, por eso es que se dice que tiene que salir desde abajo. Eso no es solamente en nuestra economía cubana, eso es un paradigma de la planificación desde el punto de vista científico, por decirlo de alguna manera. O sea, en cualquier economía la planificación surge desde quien tiene la idea de lo que se va a hacer y cómo se puede hacer mejor. La idea surge en cualquier escenario. O sea, estamos hablando de que si los trabajadores no participan, nosotros no vamos a saber qué es lo que vamos a hacer en un periodo futuro. Cuando se habla de presupuesto, ¿de qué estamos hablando? De algo que estoy suponiendo antes de que suceda. Presupuesto. Estoy suponiendo antes de, pero lo tengo que imaginar. La planificación no va a ser exacta, está clarísimo, porque uno no es adivino. Pero si analiza el escenario probable, pues entonces las distorsiones de tanto hablamos, esta palabra de orden en este momento, pues entonces se van a minimizar. O ese es el sentido que queremos, ya que eso sea
un poquito, vayamos eliminando esa relación que existe entre lo que yo creo y lo que realmente va a ocurrir. El pronóstico del tiempo es un plan, es un pronóstico, es antes de, pero ¿y cómo lo hacen? Pues entonces buscan todas las herramientas de diagnóstico para que eso suceda. Lo mismo sucede con el plan desde el punto de vista económico. Pues hay que buscar todas las herramientas donde estén. Y desde los trabajadores hacia la máxima dirección de cualquier institución u organización empresarial, privada, familiar. Los hijos, por ejemplo, en la familia, cuando los hijos nos solicitan algún recurso, nosotros los padres tenemos que decidir si lo damos o no. ¿Cómo lo decidimos? Por la lista de prioridades. ¿Qué tiene prioridad hoy? Y no pueden ser muchas prioridades, porque entonces no vamos a cumplir ninguna, porque el recurso es limitado y las necesidades son ilimitadas. Ese es el gran problema de la economía, que los recursos siempre son escasos. ¿Cómo distribuirlos? La doctora llegó al punto neurálgico del asunto y Alexander, estoy pensando en vamos a entrar en situación, estamos en un momento álgido, difícil, complicado, es algo complejo evaluar variables para hablar en el sentido meteorológico que la doctora nos impuso, cómo planificar, cómo incluso preparar escenarios para que esa planificación se acerque a lo que uno quisiera llegar. Bien, yo te voy a leer una definición de planificación del Che, en el año 61. Dice, el plan tiene vigor y tiene vida en el momento que llega a las masas. Allí es donde el plan adquiere la nueva dimensión de procedimiento socialista, de país en revolución para solucionar los problemas económicos. Yo creo que ahí el plan tiene un grupo de objetivos que tiene que cumplir. Y básicamente esos objetivos están muy ligados a las necesidades que tiene hoy el pueblo. Y eso en un país como el nuestro es importante. Pero esas necesidades pueden ser no solamente sociales, sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, digamos, naturales. Porque todo el mundo necesita nutrirse. Entonces, el plan es importante concebirlo en esa dimensión, es decir, en la dimensión de saber qué es lo que se quiere. Yo tengo que saber qué es lo que se quiere, pero tengo que saber también qué es lo que puedo hacer. Y ahí es donde está la importancia de la base. La base es la que dice qué es lo que puedo hacer y cuál es mi capacidad, porque yo no puedo para poder cumplir con esas necesidades. Y por eso la importancia de involucrar la base. Por eso que hace varios años se ha venido transformando todo el proceso de planificación con sus altas y sus bajas. Y todos los años el Ministerio de Economía y Planificación dicta una nueva metodología con elementos distintivos que obedecen hasta cierto punto a las características del entorno. Decía que estamos en un momento complejo. La planificación debe jugar un papel fundamental en estos momentos, solo que muchas veces esos planes no alcanzan y no se ven reflejados en el mercado. Sin embargo, nosotros después cumplimos el plan, entregamos los diplomas, entregamos las flores, los aplausos, pero vamos a hablar de ese particular después de la pausa. Usted mantenga la sintonía. La comercializadora IDH Cienfuegos cuenta con un amplio y versátil perfil de negocios que abarca la importación y adquisición en el mercado interno de bienes y servicios para su venta y distribución en las entidades del sector turístico vinculadas a este y a terceros. Cuenta con almacenes, transporte, medios técnicos y oficinas en el exterior. Bueno, interrumpí al presidente para lanzar una interrogante. ¿Le quedó algo por decir antes de responder lo que decía? Sí, es importante porque creo que puedo ver otro elemento importante de la planificación, y es que el plan es un conjunto de productos y acciones y recursos que tú tienes que organizar y que sincronizar en el tiempo incluso, y dadas las capacidades que tengas. Y entonces es importante que nosotros digamos que el plan no siempre quiere decir satisfacción de necesidades. El plan es hasta dónde yo puedo llegar con mis capacidades, mis recursos y las acciones que yo pueda ejecutar. Por tanto, hay que ver esa disyuntiva, y no se puede entender que como que yo cumplo el plan, pues ya estoy satisfecho. No, es decir, yo puedo estar cumpliendo un plan porque esas son mis capacidades de acceder
y de lograr esos objetivos que yo me propuse como plan, pero en los niveles que yo me puse como plan, pero no quiere decir que yo tenga satisfacción. Y eso es un elemento importante que tenemos que tener claro, porque ahora en el mercado sí hay una variable que se llama satisfacción del cliente y satisfacción de necesidades. Entonces, hay que buscar cuál es la disyuntiva fundamental en cómo nosotros buscar que nuestro desarrollo vaya a que en la planificación nuestras capacidades vayan a lograr los niveles que están nuestras necesidades. Y esa es la disyuntiva fundamental. Ese es el proceso de evolución que debemos llevar a cabo para que nuestro sistema empresarial, ya sea estatal o no estatal hoy, pues pueda evolucionar hacia eso. Mira, precisamente sobre ese particular me han hablado ustedes mismos los economistas, ¿no? Acerca de la planificación, de la necesidad de que esa planificación sea siempre, cada año o cada periodo, con una cifra, una propuesta mayor. Ya me entraron ustedes al mercado. Doctora, planificación y mercado. ¿Cómo conjugamos estas dos cuestiones que chocamos con ellas todos los días? Y seguiremos chocando. Bueno. Porque realmente es así, el mercado es el espacio donde se realizan todas las transacciones y realmente rige la economía. Ahí es donde está la competencia, ahí es donde está la producción o no está la producción. También ese es el problema. El mercado, con la oferta y la demanda, ya establece el mecanismo para poder distribuir recursos. Y eso realmente es algo que afecta positivo o negativamente en dependencia del lugar donde estemos en ese mismo mercado. Y desde el punto de vista de la planificación, el mercado es algo que no podemos dejar de considerar. Es necesario considerarlo, tanto por una empresa estatal, tanto como por una empresa privada, tanto como las organizaciones del sector público, porque todos tienen que ver con eso. ¿Dónde realizamos, dónde gestionamos los recursos? En el mercado. Entonces, el mercado es algo que va a existir siempre y coexiste y define la economía, definitivamente, valga la redundancia. Ahora, desde el punto de vista de la planificación, si ya sabemos que eso está, que tiene esa gran incertidumbre que hoy nos afecta, como decía, positivamente a unos y negativamente a la gran mayoría. Pero siempre hay alguien que gana en el mercado, porque si no las cosas no funcionan como funcionan en cualquier escenario. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, decía, ¿qué podemos hacer para protegernos de esa gran incertidumbre? Pues prever, analizar el escenario, están dadas, hacer el diagnóstico que tengamos que hacer para poder conseguir la misión de la organización donde estamos, desde el rol que nosotros tenemos, porque todo pasa por las decisiones de nosotros, los seres humanos. Somos quienes tomamos decisiones para lograr determinados objetivos que tienen una repercusión social, empresarial, en dependencia de donde estemos. Siempre tenemos una misión y esa misión se consigue con recursos. Por eso es que el plan es el apoyo a alcanzar ese objeto social, esa misión, como queramos llamarle. Pero definitivamente para alcanzarlo necesitamos algo, necesitamos financiamiento. Sin dinero no se logra nada, desgraciadamente. Es así como funciona. Entonces, ¿quién lo tiene? Quien sea capaz de gestionarlo de la mejor manera. No importa el sector donde esté, si es empresarial, si es público. Quien lo pueda justificar, quien lo pueda, justificar el por qué quiere ese dinero o cómo llegar a conseguir ese financiamiento para lograr lo que quiere, objeto social, misión. Entonces ese es el que lo va a alcanzar. Siempre hay gente más exitosa que otra. Cuando digo gente, podemos decir personas jurídicas, ¿ya? Más exitosos que otros en el mismo mercado. Hay gente que obtiene mejores resultados que otros. ¿Por qué? Porque pasa por nosotros, los seres humanos. Nadie va a venir a hacer lo que nosotros mismos tenemos que hacer. No podemos esperar por nadie. Tenemos que ir contra eso o con eso. Bien, vamos a una pausa y de regreso escucharemos las consideraciones del presidente, que ya está pidiendo la palabra. De acuerdo con la literatura, la economía de mercado promueve la calidad de atención al consumidor de productos y la innovación para que los compradores elijan un producto entre muchos otros. Promueve la capacidad de acumular capital, la libertad de manufactura y la libre asociación entre empresas. Sin embargo, la economía de mercado tiende a favorecer a aquellos agentes económicos con mayores recursos y capacidades. Esto genera una mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Alexander no quiere dejar de dar sus consideraciones acerca del mercado, pero prefirió que anteriormente lo hiciera la doctora que nos acompaña, que es la presidenta de la Sociedad Científica de Planificación de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Así que todo lo que ha dicho es una voz autorizada. Presidente, por favor, dígame sus consideraciones entonces. Sí, es importante. Yo quería aclarar varias cosas en el mercado. Importante, en el mercado, es como decía la doctora, conviven todos. En el mercado conviven los productos y servicios, en el mercado conviven clientes y proveedores, que son los que garantizan las materias primas. ¿Qué cosa es el mercado? La diana, donde tiene que dar la planificación. Y tiene que ser, es la meta a seguir. En el mercado está la demanda. Por tanto, es importante que todos los sistemas productivos y todos los sistemas empresariales, ya sea del sector estatal, del sector no estatal o del sector público, hay que hacer estudio de demanda. Hay que saber cuáles son las demandas para nosotros lograr llegar en algún momento con nuestro sistema de planificación a cumplir con esa demanda. Por tanto, si no sabemos cuál es nuestra demanda, estamos trabajando en una incertidumbre. Todo sistema empresarial tiene que tener, básicamente, su plan es importante, pero también tiene que tener su estudio de demanda, su análisis de demanda, saber cuál es su demanda y cuál es la brecha que hay entre lo que yo estoy planificando y la demanda que realmente estoy calculando de alguna manera. Eso hoy es muy diferente, hoy es casi nulo. Entonces, en mucho de nuestro sector empresarial. No sabemos la demanda. ¿Por qué? Porque hay un plan que funciona de manera push. Es decir, en el mundo hay dos sistemas de engranaje de las cadenas de suministro y los mercados. Uno a través push, a través de el empuje. Yo le empujo al mercado un producto o un servicio, y una segunda variante es que pull, ala. La demanda te ala el producto o servicio. Hoy en el mundo, la mayoría de las empresas, en el mundo entero, competitivas, funcionan con el sistema pull. Es decir, alan, el mercado alan los productos y servicios. Son los que deciden los productos y servicios que van a funcionar. Yo no puedo tener un plan que empuje a un mercado determinado un producto o servicio determinado, porque no va a funcionar, no va a tener la misma salida. Por tanto, ahí tenemos un grupo de elementos que creo que desde el punto de vista de eficiencia, como país, podemos estar pensando en la posibilidad de desentrañar y de buscar realmente en nuestros encadenamientos productivos cómo mejorar y cómo buscar más competitividad y más eficiencia en nuestro sistema. Fíjate si es así que cuando preparábamos este programa para la radio, me comentaban que el sector privado no se tiene en cuenta para la planificación de las cifras, digamos, de la provincia. Y entonces ese sector impone entonces en el mercado sus producciones. Es una distorsión que tenemos que corregir. A ver, en la medida de que estos nuevos actores económicos que están surgiendo van ganando en posición, en valor, en su aporte a la economía del territorio, tendrán que tomarse en cuenta. Tendrán que tomarse en cuenta cuando tenga a nuevos actores económicos, estatales o no estatales, porque ya tenemos varias MIPYMES estatales en el territorio. Estatales o no estatales, tengan hoy un producto o servicio que estén compitiendo con una empresa estatal. Entonces, por tanto, hay que buscar la manera de evaluar todos los actores en un ecosistema económico. Hay que tener en inclusión todos los actores económicos. Eso en el mundo, en la economía mundial, es así. Es decir, cuánto aportan las grandes empresas y cuánto aportan las MIPYMES en el mundo. Eso está claro. Y por tanto, nosotros tendremos que evolucionar también a ese pensamiento y a ese modelo de gestión de la economía de un territorio. La doctora incluso me decía, cuando conversábamos, que, y es real, por supuesto, el aporte que realizan estos nuevos actores económicos, como se le ha dicho a decir, no creo que ya sean tan nuevos, vamos a utilizar emprendedores, ¿verdad?, que hacen un aporte también al presupuesto del Estado, o sea que también debieran tenerse en cuenta, quizás no para planificarlos con la rigidez con que, no sé si será la palabra correcta, con que hacemos en la empresa estatal socialista, pero sí tenemos que saber, ¿verdad, doctora?, qué nos van a poner en el mercado. Yo creo que todos los agentes económicos o entes económicos dentro de una economía o de la provincia, de la nación, son importantes. Todos forman parte de la matriz productiva
Cuando usted necesita comer, no importa quién produjo su alimento, usted se necesita comérselo. Si lo produjo una MIPYME, que es privada, o un particular, o la empresa estatal, o un presupuestado, igual usted se lo quiere comer. Por tanto, todos somos importantes y todos tributamos a satisfacer esa demanda siempre creciente de esos recursos que son escasos. Por tanto, ¿cómo no considerarlo? Yo pienso que esa es una distorsión que hay que eliminar por completo. Tienen que ser considerados. Y no, en la ciencia siempre se dice que no debemos ser absolutos, ¿no? Pero yo creo que en economía, desde este punto de vista, todo el que produce, no importa la categoría jurídica que tenga, no sé, de dónde procede el capital, por decirlo de alguna manera, la propiedad. Quién es el dueño de la propiedad de esa organización, no importa quién sea. Si produce y da un servicio o un producto, un bien y satisface una necesidad, pues tiene que ser considerado, porque forma parte de esta matriz productiva. Haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta hoy, no vamos a cambiar los resultados que tenemos hasta hoy. Por tanto, hay que ser más agresivos para poder tener el resultado que queremos y cumplir la misión de satisfacer las necesidades sociales, que es lo que quiere este país. Bueno, vamos a los minutos finales de nuestro programa. Hagamos un promocional que también es economía y enseguida regresamos. Astisur construye y repara embarcaciones. Su colectivo es la garantía de que nuestras flotas de pesca cumplan con sus misiones. Rostros de gente experta con manos que sanan heridas para que los barcos tengan vida duradera. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Bueno, como la vida es un constante aprendizaje, yo acabo de aprender algo y Alexander nos lo va a esclarecer para todos. Usted tiene la palabra. Muy importante la definición de emprendedores. Los emprendedores no solamente están en el sector no estatal, hay emprendedores dentro del sector estatal, incluso en las organizaciones. Es decir, todo depende de la creatividad, de la capacidad de innovación que tenga la persona en función de desarrollar su trabajo. Por tanto, el emprendedurismo se puede realizar en cualquier sector. Eso puede ser tema de otro programa, considero. Y entonces, volvamos entonces a la planificación del mercado. ¿Es importante hacer planificación? Sí. Es importante hacer planificación, pero sin no perder el mercado. Es decir, tenemos que saber para dónde vamos, cuál es la meta, dónde está la varilla, hasta dónde son los niveles que hoy están exigiendo nuestra demanda, nuestras necesidades, para nosotros saber cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y en ese camino hay que emprender y hay que utilizar todas aquellas herramientas que de una manera u otra están al alcance nuestro y que tenemos que desarrollar para eso. Esa es nuestra variante y la asociación está en función de colaborar con ese proceso. Bueno, pues vencimos los 27 minutos de programa. Ya usted ve, doctora, que no es tan difícil hacer un programa como el nuestro y usted decía que era preferible pararse delante de don Aula. No, me dicen que no. El coordinador me acaba de decir que no entendí la seña. Tenemos 3 minutos para hablar, 2 minutos. Doctora, por favor. Bueno, entonces, en función de que ya nos quedan solamente 2 minutos, yo quiero ratificar que efectivamente en la planificación tenemos que estar todos, desde la posición donde estamos. Todo lleva recursos y todo lleva ideas. De ahí se relaciona con el emprendimiento que decía Alexander. Hay empresas u organizaciones que son más exitosas que otras. ¿Por qué? Porque las personas que las dirigen tienen esos emprendimientos y esa creatividad de enfrentarse al mercado, enfrentarse al escenario donde se desenvuelve esa economía. Y eso es lo que queremos. Que todos participemos y que todos demos nuestras ideas y nos hagamos parte de la organización donde estamos. Y que sin duda el presupuesto para el sector público o para las empresas, el presupuesto no es algo forzado, no es algo que alguien me tiene que dar, es algo que tenemos que gestionar según la actividad que nosotros vayamos a desarrollar para cumplir esa misión que tiene nuestra organización. Ahora sí, ¿verdad? Tampoco. Pues bueno, Alexander,
Adelante, usted, sus últimas consideraciones. Nosotros, las últimas consideraciones nuestras importantes, entre la universidad y la asociación, creo que las entidades y los actores económicos del territorio, nuevos o viejos, como quiera, del sector estatal, del sector no estatal, todo aquel sistema presupuestario, estamos en la mejor disposición de apoyar todo este proceso de planificación, de buscar herramientas, de transmitir todos aquellos aprendizajes que de una manera u otra han sido consolidados por nuestros especialistas de la Universidad y de la Asociación de Economistas, y en este 9º Congreso estamos para apoyar el desarrollo. Bueno, pareciera que estoy apurado por terminar el programa, pero es que tengo del lado de allá un equipo prácticamente nuevo y no le he entendido mucho las señas durante todo el programa. Muchísimas gracias, doctora. Me quedo con los deseos de escucharla 45 minutos en un turno de clase. Usted también me ha premiado hoy. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a usted, estimado televidente. Espero que haya aprendido. Aprendemos todos de planificación. Regresamos. Recuerde que el sábado a las 8:30 de la mañana en Radio Ciudad del Mar, en el Magazine Económico, y vamos a hablar precisamente del trabajo de la ANEC en vísperas de su 9º Congreso. Luego, martes a las 4:30 de la tarde en Perla Visión. Buen resto de día.